Muy buenos días, mi nombre es Joana Tavares González. A continuación daré a conocer el tema del uso racional de los medicamentos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos define que es cuando un paciente recibe la medicación adecuada en las dosis correspondientes y durante el tiempo adecuado de acuerdo a las necesidades clínicas que tiene el paciente. El uso racional de los medicamentos se debe tener en cuenta una cadena que empieza desde el momento de la investigación y el desarrollo del medicamento y termina en el estudio y contratos postventa. En esa cadenita hay que tener en cuenta lo siguiente. La prescripción de los medicamentos, hay que tener en cuenta de que el medicamento sea seguro, que sea de calidad, que tenga la mejor relación costo-beneficio pues para el paciente, que el almacenamiento, la dispensación, todo sea adecuado y de calidad. También hay que tener en cuenta que también hay un uso irracional o inadecuado, que esto nos involucra a todos. ¿Por qué? Porque va desde el médico, que es quien prescribe una fórmula, el dispensador, el fabricante, el comunicador, que es el que promociona los medicamentos, y bueno, y en este caso los usuarios, que sería una de las fuentes pues más importantes. ¿Por qué? Porque él es el que va a tomar el medicamento. En la parte de la autoridad sanitaria también es importante, ya que ningún medicamento puede salir sin registro en VIMA. Medicamento que esté acá comercializándose en Colombia, todo debe tener el registro sanitario en VIMA. ¿Por qué? Porque si no, literalmente es un medicamento fraudulento, no es un medicamento que esté reconocido o validado para poder ser dispensado. Dentro del uso inapropiado de los medicamentos, pues en esta parte hay que tener en cuenta que se pueden presentar errores en varios lugares, por ejemplo, de quien prescribe, al momento de no comunicarle bien al paciente cuál es el objetivo de la toma del tratamiento, cuánto tiempo es el tratamiento, el por qué debe tomárselo y para qué se lo debe tomar. De quien lo promociona, pues eso hace referencia, las promociones se hacen por redes sociales, digamos, la televisión, la radio, volantes. Entonces hay que tener en cuenta de que en estas promociones deben de ser realistas y claros, de acuerdo pues al medicamento que estén promocionando. El dispensador hace referencia al área del servicio farmacéutico, porque es la que se debe como tal estar preparada para poder brindar una información completa y veraz a los pacientes o en su efecto a su familia. Y del usuario, ¿por qué? Porque él es, digamos, la persona que va a tomar el medicamento. Entonces él debe de tener presente de que los medicamentos se deben de tomar correctamente, que no se deben de automedicar o entre comillas autoprescribir. No deben de tomar medicamentos del vecino, de la amiga, no, literalmente deben de asistir al médico para que le envíen pues el tratamiento correcto, en las dosis correctas y en el tiempo adecuado. Las consecuencias del uso inapropiado, pues es una de las principales, la resistencia antimicrobiana, cuando se toma un antibiótico que no es recomendado para esa patología, las reacciones adversas a los medicamentos, los errores de medicación, el desperdicio de los recursos y la pérdida de la confianza del paciente. Dentro de la resistencia bacteriana, eso hace referencia a que muchas veces nosotros tomamos antibióticos que no son para, literalmente, para matar determinadas bacterias. Entonces, en el caso de la gripa, hay pacientes que toman un antibiótico para la gripa. Nosotros, que somos los que estamos dispensando, debemos de explicarle que la gripa es un virus, por lo tanto no va a hacerle nada el antibiótico. Lo que va a hacer es, pues como tal, formar una resistencia pues bacteriana.
y más adelante pues ya ese antibiótico no le va a hacer efecto, sino que ya debe tomarse uno de más alta generación. También emplean pues dosis inadecuadas, las horas también son muy importantes, que si es cada 8 horas se la debe tomar cada 8 horas. Dentro de las resistencias bacterianas también hay que tener en cuenta cuando no se tienen en cuenta los cultivos de infecciones, pues para orientar mejor el tratamiento. También hay que tener en cuenta la automedicación. ¿Por qué? Porque esto conlleva pues a numerosos riesgos para la salud de los pacientes. Entonces, primero pues lo de las reacciones adversas, las intoxicaciones, resistencias bacterianas, utilización pues como tal de los medicamentos inadecuados pues podría ser peligrosas para los pacientes mayores de la tercera edad, niños, mujeres embarazadas. Y también pues el último punto es el retraso de la asistencia médica apropiada. ¿Cómo hacer un buen uso de los medicamentos? Primero que todo hay que tener una estrategia más eficaz para mejorar el uso de los medicamentos. ¿Cómo se hace? Ofreciendo una mejor información que sea veraz, clara, concisa y de calidad para que los pacientes pues puedan entender y literalmente puedan tomar los medicamentos en sus dosis adecuadas, horarios adecuados. También hay que tener en cuenta la administración de los medicamentos, que es aplicar los 10 correctos, que es la administración del medicamento correcto, al paciente correcto, las dosis correctas, la vía correcta, la hora correcta, registrar todos los medicamentos en el caso de enfermería, educar al usuario de la familia sobre el uso de los medicamentos, comprobar que pues el paciente no esté tomando otro medicamento ajeno al prescrito, investigar si el paciente padece alergias y por último, antes de preparar y administrar un medicamento, realizar un buen lavado de manos. Muchas gracias, espero me hayan entendido.